Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 1. Evangelio según Mateo capítulo 1. Y vamos a leerlo desde el versículo 28 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 18 en adelante. 18 en adelante. Mateo 1, verso 18 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que el traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a estar mirando dos caras de la moneda el día de hoy con respecto al nacimiento de Jesús, comprendiendo un poco las circunstancias y entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Acá nos encontramos con una situación muy particular. Resulta que José se da cuenta que su pronta a ser esposa María está en embarazo. Y hay un problema, y es que él no ha estado con ella. Recuerde que por estar, o cuando la Biblia utiliza la palabra conocer, es que no ha tenido relaciones sexuales con ella. ¿Cuántos hombres hay aquí hoy? Digan amén los hombres. Los hombres, ¿lo escucho? Eso. ¿Qué pasaría si usted, comprometido para casarse con una muchacha, usted fue y le colocó el anillo: quiero casarme contigo? Usted no ha tenido relaciones sexuales con ella y resulta que la muchacha aparece en embarazo. ¿Qué haría usted? A ver, varones, los escucho. Sé que hay uno que otro que muy enamorado igual dice: yo me caso, ¿cierto? Pero la mayoría se quedaron callados. En el culto de las 9, las mismas mujeres respondieron: se va, ¿cierto? Porque ese hijo no es de él. Y es la situación en la que se encuentra José. José se da cuenta que ella está en embarazo. Era pronto a casarse, y Mateo arranca en esta porción diciendo que ellos no se habían juntado, y termina diciendo que él no la conoció hasta que después de que nació Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a José? José se encuentra en ese momento en el que piensa internamente: la voy a dejar. Quiso dejarla, dice el texto, secretamente. Le sucede lo que le sucede a muchos, en muchas de las situaciones que nos suceden en la vida. Los casados no van a decir amén, pero sé que en algún momento del matrimonio la idea de a lo mejor quiero dejar a mi esposa o mi esposo nos ha cruzado por la cabeza. En algún momento de una pelea, de una discusión, o peor aún, en esos momentos que se están dando el tratamiento de silencio, ¿no? Ni él le habla a ella, ni él le habla a él. En algún momento le ha cruzado la idea: a lo mejor irme es lo mejor. Si yo me fuera. A lo mejor te pasa en tu situación de trabajo.
trabajas en un lugar, a lo mejor el ambiente no es el mejor, o hay una persona que te hace la vida difícil, la vida imposible, e internamente piensas, no se lo dices a nadie a lo mejor, pero estás pensando, es hora de renunciar. O posiblemente le esté hablando a algún persona, un líder o algún pastor que a lo mejor esté conectado por internet o que haya venido hoy. Trabajar con gente no es fácil. Trabajar con personas, con el público, no es sencillo. Hay muchas veces que uno en su situación de liderazgo, sin importar lo que usted haga, va a salir perdiendo. Si usted dice que sí, sale mal. Si dice que no, sale mal. Y si no dice nada, también queda mal. Trabajar con las personas no es fácil. Y a lo mejor te ha pasado la idea por la cabeza de decir, no, a lo mejor yo dejo esto y... ¿Qué le pasó a José en ese momento? ¿Qué le sucedió a José en el momento en el que él piensa dejar a María? Viene un ángel del Señor y ¿qué le dice? ¿Leyeron o no leyeron? ¿Qué le dijo el ángel del Señor a José? No vayas a dejar a María, porque el hijo que está en ella no es hijo de otro hombre. Ella no te fue infiel. Lo que está en ella es ¿de quién? Del Espíritu Santo. No temas, no la vayas a dejar, porque este niño que va a nacer va a ser un salvador. No va a salvar a los judíos del pueblo romano, pero va a salvarlos de algo peor, de sus pecados. ¿Y qué hizo José? Fue y se casó con ella. No estuvo con ella, pero se casó con ella. Dice que no estuvo con ella ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús nació. Esto es bien interesante comprenderlo, porque cuando vamos a mirar el nuevo pacto, cuando vamos a mirar la palabra que Dios nos ha dado a los creyentes del nuevo pacto, el Señor nos ha dado a nosotros algo maravilloso, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice su palabra que ya el Espíritu Santo estará con nosotros, pero también estará en nosotros. Levante la mano si usted cree que el Espíritu Santo está en su vida. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida. ¿Y para qué está el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Para chicanear, no, yo tengo el Espíritu Santo y usted no, es que yo sí, usted no. Para eso no dio el Señor el Espíritu Santo. No, para guiarnos, para hacer, como dice su palabra, que Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que escuchare de parte del Padre. Él vendrá y nos traerá esa dirección en el momento correcto. Cada vez que nosotros tengamos una situación de esta índole, no podemos actuar en la emoción, no podemos actuar en lo que es que yo siento, es que yo creo. No, consúltele a Dios, póngase de rodillas, ore, pídale al Señor dirección, que la palabra, la respuesta correcta, dice de Proverbios 16, del hombre son las disposiciones del corazón, pero la respuesta correcta proviene siempre de nuestro Padre Celestial. Consúltele a Él, tenga comunión con Dios, Él te dará la respuesta correcta. Amén. Es para Dios ese aplauso, démoselo fuerte. Amén. Gloria a Dios. Hay momentos en la vida en los que vamos a estar en situaciones incómodas. La vida cristiana no es una vida de vacaciones, una vida fácil, una vida en la que no. Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo van a tener aflicción, los van a perseguir por mi nombre, van a haber situaciones complejas. El hecho de ser cristiano no nos exime de que ya no van a haber problemas en nuestra vida, para nada. La diferencia es que yo cuento con la dirección del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en mí, Él me guía para hacer la voluntad de Dios. Y mientras yo haga la voluntad de Dios, yo sé que saldré adelante. Porque con Dios nunca se pierde, con Él siempre se gana. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vamos, denle ese aplauso a Dios fuerte, amén. Gloria a Dios. Por eso consúltale a Dios. Puede que la situación difícil que te estés enfrentando, la salida no sea dejar las cosas, no sea tirar la toalla. Pero tengo que tener esa respuesta de parte de ¿quién? De Dios. Conocer cuál es la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta. Evangelio según San Lucas, capítulo 1.
Y vamos a leerlo desde el versículo 26 en adelante. Evangelio según San Lucas capítulo 1 verso 26 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre para siempre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Una vez más, diga este texto conmigo: porque hay imposible para Dios. Una vez más: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hablábamos ahorita el lado de José, ahora vámonos al lado de María. Llega un ángel y la saluda. Y la saluda de una manera que ella, ¿cómo queda? A ver, ¿qué dice el texto? ¿Cómo estaba María? Estaba contenta. Uy, el Señor me habló. Así dice que estaba turbada. Ella estaba: bueno, ¿qué salutación es esta? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que va a pasar? Explíqueme. Y el ángel le dice: lo que pasa es que vas a quedar en embarazo. Nosotros hemos ya escuchado la historia de Navidad muchas veces, y a veces como que le perdemos un poco el sentido al texto, pero es importante que usted se meta en la película. Devolvámonos 20 años, porque hoy en día si una muchacha joven queda en embarazo, le llaman la bendición, ¿no? Así le dicen cuando el novio le embaraza: ahora va a tener una bendición. Pero devolvámonos solo 20 años atrás. ¿Qué pasaba 20 años atrás si una mujer joven como María, en menos de 20 años, quedaba en embarazo? ¿Qué pasaba? A ver, mujeres. Yo he escuchado de algunos casos que las echaban de la casa, ¿cierto? Los comentarios por parte de la familia, los señalamientos, la humillación. Ahora imagínese esto 2000 años atrás, en una cultura como la cultura en la que estaba María. ¿Qué pasaría si ella, sin esposo, porque no estaba casada todavía, queda en embarazo? ¿Cómo sería el trato de sus cercanos, de su familia hacia ella? No era tarea fácil la que le estaba pidiendo el Señor a ella. Máxime de lo que venía, ¿no? Que era el que venía, era un ser santo, un ser que se iba a llamar Hijo de Dios. Estaba en una situación difícil. María estaba turbada, el ángel tuvo que calmarla. Pero ¿qué sucedió al final? Primero nos encontramos con una palabra que ha marcado especialmente esta congregación por muchos años. Una palabra que ha marcado mi vida de una manera especial.
Y es que el ángel, o María le dice al ángel, bueno, ¿cómo va a pasar esto si yo ni siquiera conozco hombre? ¿Cómo me va a pasar eso si yo nunca he tenido? Recuerde que la palabra conocer habla desde relaciones sexuales. Yo no he tenido sexo con nadie. ¿Cómo va a quedar en embarazo? ¿Y qué le responde el ángel? Le dice, mira a tu pariente Elizabeth. Ella era la estéril, la que no podía tener hijos. Y ahora en su edad avanzada tiene 6 meses de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Usted tranquila, María, que lo que el Señor ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. No conoce varón, no hay problema. Igual puedes quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Recuerde que lo que para nosotros los hombres es imposible, para Dios es posible. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Amén. Y entonces, ¿qué responde María a esto? Hágase conforme a qué? Conforme a tu palabra, dice el versículo 38. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Una vez más, dígalo conmigo. Hágase conmigo conforme a qué? A tu palabra. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué está sucediendo en este momento? ¿Sabe cómo se llama lo que acaba de hacer María? Adoración. Eso es adoración. Sé que a muchos les choca en este momento la cabeza porque hemos conectado la adoración a aquel periodo de la música en la iglesia en la que cantamos canciones lentas, en las que cantamos canciones suaves, y a eso es lo que llamamos adoración. Pero eso, si usted mira el diccionario, ¿qué quiere decir la palabra adoración? La palabra adoración no tiene nada que ver con música, nada. La palabra adoración es rendirse, según el diccionario, rendirse ante una cosa, persona o una deidad. Búsquelo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la definición básica es rendirse o rendirle pleitesía a una deidad, a una persona, a una cosa. Cuando miramos la adoración desde ese punto de vista, ¿sabe de qué nos damos cuenta? Todos somos adoradores. Todos somos adoradores. No se me adelante el amén porque ya vamos a entrar en aguas turbias. Todos somos adoradores. Analícese, usted es un adorador. El problema está en que no todos adoramos a Dios. Todos adoramos algo. Hay algo en nuestra vida que determina cómo yo tomo mis decisiones. Hay algo en nuestra vida que determina cómo yo vivo mi vida. Y eso es lo que yo adoro. Si usted vino hoy a la iglesia con la mente abierta a que el Señor le hable, a que el Señor transforme su vida por medio de la palabra, hágase este análisis. Cada vez que tomo una decisión, ¿en qué la baso? ¿En qué está basada mis decisiones? Hay personas que todas sus decisiones las basan en dinero. Yo voy si eso me hace dinero. Yo estoy con un amigo si esa persona me va a generar algún ingreso. Yo hago todo basado en el dinero. ¿A qué adora esa persona? Al dinero. Tenemos personas en nuestra vida que nos hacen también cambiar de parecer. Muchos adoramos a seres queridos, ya sea a un cónyuge, ya sea a los hijos, ya sea a un amigo. Personas que determinan nuestra vida, que todo lo que hacemos queremos hacerlo para agradar a esa persona. Si usted es de esas personas que está constantemente buscando complacer a alguien, esa persona es su adoración. Y es más, no lo decimos muchas veces románticamente: ay, mi amor, es que tú eres mi adoración. Se acabaron los amenes. ¿Eso es lo que le decimos o no? Ay, mi amor, yo te adoro. Mire, somos adoradores. Todos adoramos algo. Todos, absolutamente todos. No, pastor, yo no adoro a nadie, yo hago lo que yo quiero. Pues usted se adora a usted mismo. Su ego, usted lo que adora es su ego, su imagen. Usted piensa solo en usted.
Hay personas que adoran ideologías. Todo lo que esa ideología diga, eso es lo que yo voy a hacer y voy a vivir conforme a eso. No me importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que diga Dios, yo creo lo que creo y ahí me mantengo. Han decidido adorar a una ideología, a un pensamiento. La palabra del Señor nos dice como parte de sus mandamientos, y Jesús se lo responde a Satanás cuando Satanás le dice a Jesús: arrodíllate, adórame. ¿Qué le dice Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Volvamos a la base de los mandamientos. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Cuando usted le dice a un hijo una norma en la casa, ¿cierto? Supongamos, no se juega con los cuchillos. ¿Quién tiene esa norma en la casa para los niños pequeños? ¿Ninguno? ¿Sus hijos pueden jugar con cuchillos? A ver, ¿cuántos creen en esa norma? Que está bien puesta la norma, ¿cierto? No se juega con cuchillos. ¿Por qué? ¿Porque me van a dañar mis cuchillos? No. Eso es lo que piensa el hijo, ¿no? Uno le dice no juegue con los cuchillos, ¿por qué? Que se puede cortar. ¿Para bien de quién son las normas? Para el bien del hijo. ¿Por qué razón Dios nos dice a nosotros que solamente lo adoremos a Él? ¿Para bien de Dios? ¿Dios necesita de mi adoración? No, yo necesito adorarle a Él. Mientras su adoración esté colocada en algo diferente a Dios, eso se llama idolatría. Pastor, pero yo, ¿cómo va a ser? Yo no tengo imágenes, yo no tengo escapularios, yo no tengo medallitas, yo hace mucho renuncié de eso. Sí, pero tienes a alguien que te moldea la vida. Y esa es tu adoración, y eso es idolatría. Somos adoradores por naturaleza, nos gusta someternos a algo o a alguien. Siempre el ser humano está en esa búsqueda. Y la única manera en la que usted va a estar en paz, va a estar en tranquilidad, es si usted se somete a Dios. No hay otro camino. Póngale lógica al asunto. Usted permite que un cónyuge mande su vida. ¿Qué pasa con las personas? ¿Las personas son las mismas siempre? A ver, ¿los escucho? Las personas cambian, ¿cierto? Y usted se somete, le toca someterse a todos esos cambios. ¿No queda loco? Ahora, ¿Dios cambia? No, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si yo me rindo ante Él, yo sé lo que voy a esperar. Yo sé a qué me atengo. Yo puedo cambiar, pero Dios no cambia. Por eso me someto ¿a quién? A Dios. Solo al Señor tu Dios debemos adorar. Solo al Señor. A nadie más. ¿Por bien de Dios? No, Él no necesita mi adoración. Es por mi bien, por mi salud, por mi bienestar. Yo necesito adorar. Ahora, entrando en este concepto, debemos comprender entonces que debo someterme ¿a quién? A Dios y a sus mandamientos. Debo tomar decisiones basadas en lo que Dios quiere para mi vida, no en lo que yo quiero para mi vida. Y eso es lo que hace María. María se le presentaba una situación no muy cómoda, una situación difícil, porque ella se enfrentaba al posible rechazo de José, quien secretamente, ¿qué leímos? Pensó en dejarla. Él podía haberse ido. Y ella aceptó eso sabiendo que posiblemente el futuro esposo le iba a decir: a lo mejor con usted no sigo. Pero ella se sometió a Dios diciéndole: hágase conforme a tu palabra. Que se haga conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis palabras. Esa es la esencia de la adoración. Ese es el perfume de adoración que a Dios le agrada. Someterme a la voluntad de Dios. Está plasmado en el mismo Padre nuestro: que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, así también en nuestra vida. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Ah, no, pastor, pero es que la Biblia es retrógrada, la Biblia es hora para los tiempos. No, no. Si usted piensa así, usted tiene una adoración a otra cosa. La Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús mismo nos dice: hay dos cosas que les dejo pendientes. ¿Cuáles son las dos? Número uno, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amar a Dios
Debemos entregarnos por completo a Él. Debemos darnos por completo a Él. Todo lo que Él quiera se lo damos, porque yo amo a Dios. Amar a Dios va más allá de solamente tirarle besitos y decir: Dios, yo te amo. Jesús dijo: el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Es un amor lógico, un amor que es real, un amor que puede realmente tener un efecto en mi vida. Y pasamos al segundo punto, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Amar a quién? A tu prójimo como a quién. Y aquí es donde nos encontramos con gran parte de los problemas. Aquí es donde entramos con un poquito de dificultad. Amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo se debe demostrar ese amor, o cómo debe fluir en ese amor nosotros? Primero entendamos quién es nuestro prójimo. Este año dimos una enseñanza justamente con respecto a quién es el prójimo, y entendíamos que en la terminología, especialmente en el castellano, la palabra prójimo y próximo es la misma. En el castellano intercambiamos la X y la J muy comúnmente. El país de México se escribe con J o con X. Con X, pero se pronuncia con J. Haga el mismo intercambio: prójimo y próximo. ¿Quién es su vecino? ¿Quién es su prójimo? Su vecino, que está al lado. Cualquier persona que esté próximo a usted, ese es su prójimo. ¿Cómo debo amar al prójimo? Jesús nos da otra pauta. ¿Sabe qué nos dice Jesús? Jesús nos dice que nosotros debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Porque todo hijo se parece al Padre, ¿o no? En algo, pero tiene que parecerse, ¿o no? ¿Amén o no amén? Yo no le saqué físicamente nada a mi padre, pero a mí me dicen: pastor, usted la voz le suena a veces como la del pastor. Algo tenía que sacarle. Al fin y al cabo soy hijo. Si somos hijos de Dios, ¿cómo es Dios? Y Jesús lo explica. Él dice: Él hace salir el sol. ¿Sobre quién? Sobre buenos y sobre malos. Sí, imagínese usted. Recuerde que acabamos de leer que no hay nada imposible para Dios, ¿o no? Imagínese que Dios un día se levantara y dijera que no le llegue el oxígeno a los malos. ¿Cuántos de nosotros quedaríamos vivos? Que no le llegue el oxígeno a los que no se portaron bien ayer. ¿Cuántos quedaríamos vivos? Y me incluyo ahí, ¿no? ¿Cuántos quedaríamos vivos? ¿Puede Dios hacerlo? Sí, para Él no es nada imposible, pero no lo hace. El sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Dios podría decir que salga una nube y le tape el sol a los malos, pero no lo hace. No porque le quede difícil a Él, porque para Él no hay nada difícil. Solo por el poder de su palabra puede suceder. Pero no, Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Entonces, ¿qué le dice el Señor a los discípulos? ¿Qué le dice Jesús? Por esa razón les digo: amen a sus enemigos. Yo sé que a este punto los amenes ni por error. Yo los entiendo, es que es difícil. Dice: bendigan a los que los maldicen. En otras palabras, hablen bien de los que hablan mal de ustedes. Si alguien los odia, ámenlo. Si te dan en una mejilla, ay, pastor, pero es que eso era Jesús. Sí, pero ese es el amor que Dios demanda de nosotros. Y si usted en este momento está en ese pensamiento: no, es que eso era Jesús, eso eran los tiempos de Jesús, eso no es para mí, eso es pensamiento del pasado, créame que su adoración no es Dios. Porque si tu adoración es Dios, yo me someto a lo que la palabra de Dios me dice para mi vida. Ahora, ¿que usted es perfecto hoy? No, estamos en proceso y entiendo que Dios sigue trabajando en mí. Pero si mi adoración es Dios, yo acepto de que ese es el camino que debo de tomar, el camino de Jesucristo,
el camino del morir a mí mismo para que Cristo sea manifiesto en mí y entonces yo pueda amar a mis enemigos. ¿Cómo hizo Jesús? Pregunta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué ejemplo nos dio él? ¿Qué pasó cuando lo arrestaron a él? ¿Qué decían? Dice el texto que lo jalaban de las barbas, que le colocaban una capa y le metían una cachetada. Decía, si usted es profeta, adivine quién lo cacheteó. Que mientras estaba en la cruz le decían, Jesús no fue que salvó a tantos, sálvese usted mismo. No es tan duro pues hágale, lo vemos. ¿Y qué hizo Jesús? Pregunta, ¿podía Jesús haber dicho, Señor, que le caiga un rayo a todos los que me desean el mal? ¿Qué piensan ustedes? O al menos, Señor, deja los calvos al menos, haz algo. Que le retuerza una tripa, Dios, haz algo, ¿cómo me humillan así? ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Jesús nos dio el ejemplo a nosotros. Y si Jesús lo pudo hacer, dígalo conmigo, vamos, dígalo conmigo. Y si Jesús lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Él marcó el camino. Y si usted no cree que Jesús podía haber hecho algo, dice en unos capítulos anteriores, ahí en el mismo libro de Mateo, que Jesús tenía hambre y llegó a una higuera y no encontró fruto en la higuera. ¿Y qué hizo? La maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. ¿Podía haber maldecido o maldicho a los que estaban hablando mal de él? Claro que sí. Y si hubieran secado, vea, así de una. Pero no lo hizo. Porque él nos estaba demostrando a nosotros una mejor manera de vivir. ¿Cómo estás frente a tu adoración a Dios? Recuerda, todos somos adoradores. Todos adoramos algo, y si no estás adorando a Dios, estás adorando a otra cosa, o a otra persona, o a otra ideología. Hay algo en tu vida que está determinando tu manera de vivir y tu manera de ser. ¿Qué lo es? Hoy procura que puedas ser como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? ¿Qué está buscando el Padre? Adoradores, número 1. ¿Cuántos son adoradores? Levanten la mano. Todos somos adoradores, ¿se acuerdan? Se les dije al principio, todos somos adoradores, ¿cierto? Ahora viene el primer filtro. Que le adoren, ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? Hay una diferencia entre adorar y otra cosa es adorar al Padre. Y que le adoren al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Debemos realmente ser honestos y decirle, Señor, enséñame a adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradoras Él busca que le adoren. Adorar es rendirse, adorar es obedecer. María fue una adoradora. Le dijo, Señor, hágase tu palabra. José fue un adorador. Conforme el Señor le dijo en el sueño, así fue y lo hizo. Fue obediente. ¿Y Jesús? ¿Qué hizo Jesús? A solo horas de saber lo duro y lo cruel que iba a ser su muerte, se arrodilló y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Pero, y este es un gran pero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga, ¿qué? Tu voluntad. Que se haga siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque quiero decirle algo, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer sobre cualquier voluntad de cualquier persona en cualquier lugar. La voluntad del Señor y la palabra de Dios permanecen para siempre. ¿Usted qué cree? Que si María le dice a Dios, no, Dios, conmigo no, ya se acabó el plan de salvación. ¿Usted qué piensa? No, Dios se busca otra persona que lo haga. Está en el carácter de Dios. Si Dios ha puesto algo en tu corazón que tú debes de hacer, Él no es por ti. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo o sin ti. Él no necesita de mí para hacer algo. Muchas veces se nos entra el complejo Mesías, y esto ya es un término acuñado en la psicología.
el complejo Mesías. ¿Sabe qué es el complejo Mesías? La persona que se cree que es el salvador de todo. Si yo me voy de ese grupo se acaba. Si yo salgo de esa empresa, seguro esa empresa se acaba. Si yo me voy de ese ministerio, segurito ese ministerio va a existir, porque yo, es que yo hago esto y lo otro, porque yo, es que yo. Si a mí me sacan de ahí, si me voy de la casa, esa casa se cae, porque yo. Ese es el complejo Mesías. Y debemos comprender algo, que en la gran película de la salvación del mundo, usted y yo somos extras. Ni siquiera somos personajes de segunda categoría, somos extras. Hay solo un personaje principal, y es Dios, que salvó al mundo por medio de Jesucristo, su Hijo, y que nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía de la promesa de lo que vamos a recibir en el tiempo futuro. Él es el único protagonista, los demás somos los que aparecemos corriendo por ahí en el fondo. Y eso, ¿sabía que a los extras no les pagan? ¿Usted quiere ser extra en una película? Busca en internet, esos caraticos salen casting para extras, no les pagan, les dan un sándwich y mucho. Pero con tal de salir en la película, se prestan, ¿cierto? ¿Qué tal ser parte de la mejor producción que ha existido en toda la historia? Cómo Dios amó a los seres humanos de tal manera que puso a su propio Hijo como un sacrificio para que hubiera salvación y vida eterna, y nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros pecados y podamos recibir la vida eterna que tenemos en nuestro Señor para nosotros. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Aleluya. Vamos, denle ese aplauso al Señor, a Él toda la gloria, toda la honra, al protagonista, al principal, al que debe brillar siempre. Aleluya. Amén. Nuestras vidas deben ser como las de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, que yo sea menos, para que Él crezca. José, ¿qué protagonismo tuvo José? Fue el papá de Jesús, ya, de ahí. ¿Qué más se sabe de José? Hay gente que hasta mal habla de él, dicen que no, los hijos que aparecen en Juan eran hermanos de Jesús, pero no eran hijos de María, porque José era mayor y se casó con ella, y no sé qué. Oiga, salen con las historias. ¿María fue la protagonista? Tampoco. María es protagonista porque una iglesia del mundo decidió colocarla como protagonista, pero es problema de ellos. Y aquí el protagonista es Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro superhéroe se llama Jesucristo. Que Cristo sea el protagonista en tu historia, que Cristo sea el protagonista en tu vida. Adóralo a Él y entrégale tu vida a Él, porque solo en Él encontrarás la salvación, la vida eterna y el propósito que Dios tiene para ti en este día. Aleluya, aleluya.